Muy bien, hermanos, seguimos con la exposición a la carta a los Gálatas. Amén, Luca. Así como ha leído ya nuestra hermana Milagro, Gálatas 3, del 1 al 5. Y el título de hoy es La experiencia de los Gálatas. Hay una experiencia de la cual nosotros debemos aprovechar que Gálatas tuvo, ¿verdad? Así que hoy traigo 4 puntos. ¿Quién os ha hechizado? Dice Pablo, ¿verdad? ¿Quién os ha hechizado? ¿Quién les ha lanzado un conjuro? La recepción del Espíritu Santo, como hemos visto en el texto. Luego les dice, no sean hipócritas, con otra palabra, ¿verdad? Un poco más suave, pero les dice hipócritas. Y todo lo vivido, ¿es acaso en vano? Les está diciendo, ¿es acaso en vano todo lo vivido? Así que recordemos y vayamos un poco más atrás, porque entre Gálatas 2 y el 1 y el 3 estuvo la experiencia con Pedro, ¿verdad? En el concilio, y después cómo de forma hipócrita se comportó con los hermanos de Galacia. Así que retrocedamos un poco al capítulo 2, que dice, pero los que tenían, aquí, pero dice el capítulo 2 del 6 al 7, pero los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas de mí, pues la de la reputación, nada nuevo me comunicaron. Ante lo contrario, como vieron que había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro la de la circuncisión. O sea, Pablo está predicando el evangelio, ¿verdad? Está tratando de marcar una línea en el evangelio, ¿verdad? De la cual no debemos sobrepasarla y tampoco debemos menospreciarla, ¿verdad? No debemos menospreciarla. ¿Qué pasa cuando sucede eso? Anulamos el evangelio. Anulamos el evangelio, ¿verdad? Así que Pablo ha terminado de contar una experiencia que sucedió con Pedro, ¿verdad? Hemos terminado el capítulo 2, ha contado una experiencia, una mala experiencia, junto con los hermanos de Antioquía. Y regresa ahora a retomar el diálogo directamente con sus oyentes. ¿Quiénes son sus oyentes? Vosotros. Pero los Gálatas en ese tiempo, ¿verdad? En ese tiempo eran los Gálatas. Así que Pablo retoma otra vez, termina de contar esa experiencia y ahora retoma directamente a los Gálatas. Así que va a retomar el capítulo 1, va a retomar ya su argumento desde el capítulo 1, haciendo ese paréntesis en el capítulo 2, pero reforzando su defensa de la justificación de la sola fe. Va a continuar otra vez. Ya dijo que los apóstoles, junto con él, están de acuerdo. Un solo evangelio, ¿verdad? Tuvieron el concilio, pasó lo de Pedro, ahora Pedro se supone que se arrepintió, ¿verdad? Ahora estamos de acuerdo, hay un solo evangelio, que es la justificación por la sola fe. Pero hay un problema, que lo que pasó en Antioquía ahora está pasando en Gálatas, ¿verdad? En la oración decía que los mismos problemas de esos tiempos los tenemos hoy también. ¿Acaso no hay judaizantes hoy en día en internet? Así, muchos, ¿verdad? Para ello va a utilizar 4 argumentos, Pablo, 4 argumentos en todo el capítulo 3, ¿verdad? Hasta el 4:15 más o menos, por ahí va a utilizar 4 argumentos. Así que recordemos la palabra que empezamos en la introducción, dea. ¿Se recuerdan la palabra dea? ¿Qué era? ¿Recuerdan? La carta de los Gálatas tiene 3 partes. Dea, doctrina, exhortación y aplicación. 1 y 2 es doctrina. 3 y 4, exhortación. Y los últimos 2 capítulos es una aplicación, ¿verdad? De Pablo a los Gálatas. Así que su argumento es una necesidad para hacer recordar a los Gálatas lo que han creído en fe. Lo que han creído en fe. Una fe salvífica, una fe que salva, una fe justificadora. Y podremos ver en la exposición de los versículos 6 al 7 3 elementos teológicos. 3 elementos teológicos en estos 5 primeros versículos. Del versículo 1 al 5 vamos a ver 3 elementos teológicos de la justificación. Y yo creo que los que han estudiado en algún seminario sabrán lo que digo, que es la notitia, el ascensus y la fiducia, ¿verdad? Los que saben, son unos elementos que pasan en la salvación. Recordemos que la salvación es de Dios, pero también hay
El ser humano también participa en eso. Cuando el Señor le da el don de salvación, hay ¿verdad? Tú avanzas, tú caminas para adelante con el Señor. Algo pasa en ti cuando te da el don de salvación. Algo pasa en ti, que es el creer, ¿verdad? Dios te da el don de creer y tú crees, ¿verdad? Al que no le da el don de creer, no cree. Pero pasa algo. Y hay tres elementos que pasa en ti cuando sucede esa justificación, que es la noticia, el escincio y la fiducia. La noticia, que es el contenido, el mensaje que has recibido tú. El mensaje sobre una doctrina. En este caso, Pablo está explicando el evangelio de la justificación por sola fe a los Gálatas, por sola fe. Esto viene a ser la buena noticia. La noticia es la noticia de la buena noticia de Cristo, del evangelio. El ascensus es confirmar tú, asentir, ascensus, asentir. Esto creo yo, ¿me entiendes? Me estoy anclado en lo que creo. Yo sé que la salvación es solo por fe. En esto asiento. Así que admito que esto es verdad. Con cierto convencimiento, estás convencido, ¿verdad? De lo que la otra persona, que es la que te está dando el mensaje o está proponiendo el mensaje, es verdad. Jesús es la verdad, decía la verdad y afirmamos la verdad. Poncio Pilatos preguntó cuál es la verdad, quien no lo sabía y estaba ahí. Nosotros que tenemos al Espíritu Santo conocemos la verdad y cuál es la verdad, ese es asentir. Y luego está la fiducia, que es el acto de creer, tener fe, creer, depositar tu confianza, porque tú puedes creer y no confiar. Tú puedes creer en algo que se dice y no depositar tu confianza en eso. Así que el tener fe no solamente es creer, sino confiar en lo que Jesucristo ha hecho. Confiar en que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador, porque tú puedes creer que Jesucristo es un Señor y Salvador y vivir fuera de su señorío en el mundo, pecando. Un pie en la iglesia y otro pie en el mundo, ¿verdad? Así que no solamente es creer, es confiar también en que Jesús es tu Señor y Salvador. Esto es lo que les está transmitiendo en estos versículos que vamos a ver a los Gálatas. Así que, amados hermanos, y todo esto es por la obra de la ley o solo por fe. Estos elementos que Pablo va a introducir en estos versículos, ¿es por la ley o por la fe? Esa es la pregunta que se está haciendo Pablo. Lo que acabo de hacer es ampliar las conclusiones o los argumentos teológicos que se llegaron en la Reforma. En la Reforma llegaron a estas conclusiones de estos elementos protestantes, que fueron sacados de la Biblia. Todo lo que los reformadores descubrieron fueron sacados de la Biblia y fueron ampliados de forma sistemática. Los Gálatas no lo tenían a la mano, no lo tenían a la mano como lo tenemos ahora, pero sí estaba en las Escrituras y ellos lo recibieron. Así que mejor dicho que Pablo les está exponiendo, y para ustedes, queridos hermanos, es más fácil de entenderlo que los Gálatas lo entendieron. Ustedes ya lo tienen, ¿verdad? A través de la historia los maestros nos han ido ampliando la justificación por la fe, cosa que los Gálatas no lo tenían tan ampliado, pero lo tuvieron, fueron expuestos en estos textos. Amados hermanos, la salvación, la justificación es por la fe o por tus obras. Y no solamente me refiero a las obras de obedecer la ley, sino tus obras buenas. Maestro, ¿cómo hago para salvar? Si he cumplido la ley, estaba buscando la salvación por la ley, ¿verdad? Y cuando el Señor que le dijo, vende todo, ven conmigo, confía en mí, cree en mí, ven en mí, dijo, uy, tengo que ir a enterrar a mi padre, tengo que ir, no, a ver, no depositó, te das cuenta, no depositó su confianza. Él creía, maestro bueno, pero no depositó su confianza y se fue, ¿verdad? En muchos textos vamos a encontrar estos elementos de la justificación. Es lo que Pablo le estará enseñando de una forma retórica, preguntando, por medio de preguntas, y valga la redundancia, preguntando con 6 preguntas, de las cuales la sexta es una afirmación más que una pregunta. En el capítulo 3, en el versículo 3a, porque hay 2 versículos, dos preguntas en el versículo 3 le dice, son necios, son insensatos. Y más que una pregunta es una afirmación, porque en forma de pregunta les está diciendo hipócritas, necios, ¿verdad? Tan necios sois, les dice en el versículo 3. Más que una pregunta es una afirmación, pero vamos a encontrar 6 preguntas retóricas que Pablo se le está haciendo a los Gálatas, de las cuales Pablo no responde ninguna, porque lo que quiere hacer es que ejerzan su razón. Cuando el Espíritu Santo llega a ti, te transforma, ¿verdad? Te da nueva vida, pero ¿qué más transforma? Tu mente. Te da la capacidad de que tú razones con la Biblia, con la palabra, y que el Espíritu Santo te guíe en ese razonamiento, ¿verdad?
algo que los Gálatas habían dejado de hacer y se han vuelto necios. Entonces Pablo le está diciendo necios. La palabra necio es no usar la razón. En otras predicaciones de gente más estudiada dicen una palabra idiota. Les está diciendo idiotas. Les está diciendo imbéciles. Esa es la traducción real y literal de la palabra. Claro, Reina Valera es un poco más poético, le pone necio, que también puede ser hipócritas, lo mismo que Pedro estaba haciendo, hipócritas, ¿verdad? Han abandonado la verdad. Esta porción doctrinal es de mucha importancia para confrontar a muchos que quieren agregar requisitos a la salvación, que es solamente por medio de nuestro Señor Jesús. La salvación es por medio de Él es el mediador de un nuevo pacto. Jesús es el mediador. Es solamente por el medio de Cristo, no malas obras de la ley o tus buenas obras. Así que el error fundamental consistía en decirle a la gente que tenía que hacer algo, ¿verdad? Tenía que hacer algo para asegurar su salvación, para estar seguro de su salvación. Tienes que hacer algo y estar seguro de tu salvación. En este caso se le exigía que vivieran conforme a la ley. Los judaizantes llegaron y le dijeron, tienes que vivir conforme a la ley. ¿A qué ley? A la ley mosaica, ¿verdad? Pero el mérito que se obtenía al adherirse a cualquier otra norma legal habría sido igualmente dañino para la persona, porque no te iba a salvar. Las obras son lo que el hombre hace. Esos son las obras, lo que tú haces. La fe es aceptar lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús por ti en la cruz del Calvario. Toda la tesis de Pablo es que la justificación no viene por causa de tus obras. ¿Vale? Se lo está diciendo a los Gálatas, yo te lo estoy diciendo a ti. Por tus obras, sino por la sola fe. Pablo seguirá defendiendo la línea recta del Evangelio solo por la fe y la justificación en base a los méritos conseguidos por la poderosa obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, derramando su sangre, derramando toda su sangre y sobre todo entregando su vida, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad encarnada, entregando su vida en cumplimiento de la ley. En cumplimiento de la ley, lo que exigía la ley, muerte, como decía Jairo la otra vez, muerte del testador, ¿verdad? Del testador del nuevo pacto, muerte. Hoy veremos ese primer argumento. Hoy vamos a ver de los 4 argumentos, vamos a ver el primero que Pablo está basando en la experiencia que han vivido los Gálatas en cuestión a esa nueva vida en Cristo, en su conversión, en su regeneración y en los milagros que están experimentando, si es que fue en vano que recibieron todos esos milagros y han vivido y experimentado todos esos milagros. Ahora, hermanos, yo no sé si empezaría de la misma forma que Pablo empieza escribiéndole a los Gálatas. Yo no creo que vivimos en esta iglesia de esa forma. Yo no empezaría con Gálatas insensatos, ¿no? Pero Pablo es necesario que Pablo empiece de una forma tan fuerte, pisando fuerte. Así que Pablo empieza este capítulo 3 y yo les pongo como lo hizo él. Así que primero está maravillado. Recuerden en el capítulo 1, estoy tan maravillado de que habéis alejado, ¿verdad? Ahora les dice insensatos, necios, tontos, idiotas, o para los críos que se puso de moda con Messi, bobos, ¿verdad? ¿Qué pasa, bobo? ¿Se acuerdan, verdad? El ¿qué pasa, bobo? Eso es, tontos, necios, pero claro, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido de la palabra lo está haciendo Pablo? ¿Lo está haciendo para insultar? No lo está haciendo para insultar. Quiere captar primero su atención para que razonen, para que entren en razón. Así que no es un insulto lo que veríamos en este tiempo. En este tiempo te digo tonto, eres un insulto, ¿verdad? Te sentirías ofendido. Los Gálatas entendieron que no era así. Así que es para que ellos reaccionen. Y esto me lleva a mi primer punto. ¿Quién os ha hechizado? Aunque en Gálatas 3, en el versículo 1, en esta versión del Reina Valera no dice hechizado, dice insensatos. Pero la palabra original
si tú te vas al original, es hechizado. Y otras versiones lo ponen literalmente hechizado. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Fascinó, hechizar, ¿verdad? Oh Gálatas idiotas, ¿quién os hechizó para obedecer, no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue y ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Vamos, que la exhortación con la que empieza Pablo no es bonito, no es bonito. Siéntete tu pastor te escriba una carta y te diga esas palabras. ¿Cómo te sentirías, verdad? Es más, arrancó en el capítulo 1 y te dice ya, estoy maravillado de ustedes, ¿verdad? Estoy triste, cómo han abandonado el Evangelio, ¿verdad? Ahora en el capítulo 3 les está diciendo, ¿verdad? No palabras bonitas. Vosotros sois unos insensatos, les está diciendo. Hermanos, esto lo está diciendo con un tono muy serio, Pablo. Tenemos que verlo con la seriedad que Pablo lo está diciendo. Esta es la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Lo que Pablo dijo, lo dijo inspirado por el Espíritu Santo y quedó plasmado en la palabra. Aunque sean palabras fuertes para el oyente. Es palabra de Dios y debemos tomarlo con la seriedad como lo tomó Pablo, la seriedad como lo tomaron los Gálatas y lo que Dios quería transmitir en el significado de su palabra. ¿Qué es? Sois unos insensatos. La palabra griega significa anoeta, que significa ignorante, que significa necio. Esta palabra tiene el significado de una persona que puede pensar. Así que no está hablando con zombies ni con robots. Personas que pueden pensar, pero que tienen falta de recepción, que tienen falta de percepción, que no están usando la razón, a pesar de que conocen la verdad. Ellos conocen la verdad del Evangelio, han empezado a creer en el Evangelio y ahora están creyendo en una mentira, no están usando la razón. ¿Cómo es posible? Estoy maravillado. Si conocen la verdad, ahora han empezado a creer una mentira. La queja de Pablo es que no están usando los dones, ¿te das cuenta? No están usando los dones mentales. Os dije que cuando ustedes vienen a los pies de Cristo y les da nueva vida, también les da una regeneración en la mente. Somos transformados de gloria en gloria, ¿verdad? La mente es regenerada. Así que esta gente no está usando los dones mentales ni las capacidades que Dios les ha dado, que tienen. Ellos debían saber lo que hacían, son culpables, sabían lo que hacían. Ya veremos por qué lo digo esto. Amados hermanos, a pesar de que la salvación, la justificación es solo por la fe. Sí, la justificación es solo por la fe. Es lo que Pablo está defendiendo, es lo que Pablo está marcando esa línea. Pero también es verdad que hay una responsabilidad humana. No podemos negarlo que hay una responsabilidad humana. ¿Verdad? Yo predico la noticia, te estoy dando la noticia. Es responsabilidad tuya rechazarla o recibirla. Es verdad que el Espíritu Santo, Dios, va a darte el don para creer y para hacer, pero es tu responsabilidad si la rechazas. Tú te vas al infierno por rechazar el Evangelio. Y te vas al infierno porque has nacido con esa naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza te lleva a rechazar el Evangelio, ¿verdad? Pero hay una responsabilidad humana, hay una respuesta humana, positiva o negativa, al mensaje del Evangelio. O ejerces fe o no ejerces fe. O Dios te da y ejerces la fe, o no te da y no la ejerces, ¿verdad? ¿La rechazas o no el mensaje? Lucas 24, 25 al 26. ¿Qué dice Alessandro? Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Jesús, gracias Alessandro. Jesús está camino a Emaús, se encuentra con dos chicos, les expone la palabra y ¿qué les dice? Insensatos, la misma palabra, ¿te das cuenta? Conocían, sabían la noticia que había muerto un Cristo, ¿verdad? Que lo habían crucificado y se están yendo en el camino de Emaús. ¿Y qué les dice el Señor al abrirle las escrituras? Insensatos, necios, tardos, no están razonando, su mente no está razonando. A ver, conocen la noticia, pero no están razonando, ¿verdad? Tardos de corazón,
de mente, para creer todo lo que los profetas han dicho. Tenían la palabra, la noticia. Insensatos o tardos de corazón, lo mismo que los Gálatas, la misma expresión. La única explicación de esta actitud de los Gálatas es que han rechazado ellos, ¿verdad? Y han sido hechizados, como dicen otras versiones. Han sido hechizados, como lo dice en la Reina Valera, fascinados. La Nueva Traducción Viviente dice hechizados. Gálatas 3.1 en la Nueva Traducción Viviente. Hay Gálatas tontos, dice la Nueva Traducción Viviente. ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad, dice, como si hubieran visto los Gálatas, después de cuántos años de la crucifixión. Y dicen que lo han visto con sus ojos, han visto morir a Cristo en la cruz. Lo tienes ahí el texto, ¿verdad, Elisa? Pablo prosigue en su exhortación. Os han hechizado. ¿Qué sigue adelante? Con la imagen. Pablo prosigue en su exhortación, os he hechizado. Es una imagen dura, ¿verdad? Pero Pablo se los expone así. ¿Qué dice? Con vuestros ojos. Gálatas, ha pasado ya cuántos años desde la muerte de Cristo. Pero Pablo dice que vosotros habéis visto con sus ojos morir a Cristo en la cruz. Pablo prosigue en su exhortación, os ha hechizado, os han lanzado un conjuro. Pablo está usando una práctica o creencia gentil, ¿verdad? Porque no es cristiano. ¿Quién echa por aquí conjuro o hechizo? No sé, hace la mano. Pero es una práctica gentil que se usaba, ¿verdad? Pero lo está usando de una forma retórica a los Gálatas. Se los está diciendo a los Gálatas. ¿Saben qué es lo que es hechizar? Esto quiere decir, ¿quién os ha engañado? En otras palabras, ¿quién os ha hechizado? ¿Verdad? ¿Quién os ha engañado a vosotros? Está usando una retórica, una pregunta. ¿Quién os ha engañado? Él sabe que son los judaizantes. Hacer creer a alguien es lo que está diciendo hechizar. Hacer creer a alguien que algo falso es verdadero. ¿Te das cuenta? Eso es hechizar. Está haciendo creer a esta gente que esto falso que te estoy diciendo es verdad, a pesar que conocían la verdad. ¿Quién os ha engañado para no obedecer la verdad? No obedecer. Hay una responsabilidad de los Gálatas. ¿Quién os ha engañado para no obedecer la verdad que conocen? Es ahí donde está la responsabilidad humana. Ellos conocen la verdad, saben cuál es la verdad, pero se han dejado engañar. Los Gálatas se han dejado engañar. Ellos debían, como tú, hermano, debes estar anclado en la verdad. Ellos deberían estar bien parados en la verdad. Deberían tener una verdad inconmovible, que es el Evangelio por sola fe. Y esto es una acusación muy grave, que implica el ser hechizado, que quiere decir que han sido engañados, han sido desviados del camino correcto, que el ser hechizados quiere decir que han perdido de vista lo que anteriormente poseían, lo han perdido de vista. A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo, mira la acusación, a vosotros cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Hablamos de la noticia, del contenido, del mensaje del Evangelio, las buenas noticias de Jesucristo, que fue presentado claramente como si fuera crucificado. Los Gálatas estaban viviendo al escuchar el Evangelio como si estuviera en sus propios ojos. Amados hermanos, Pablo le describe una noticia que se los está recordando, los está exhortando, y también es para ti, es también para ti. Ante tus ojos les está diciendo, presentados claramente. Imagínate un cuadro. Lo que Pablo está haciendo, está pintando un cuadro. No estos cuadros que ahora pintan en las iglesias proféticas, no. Él está pintando un cuadro con el mensaje del Evangelio para que ellos puedan captar en su mente lo que pasó en la cruz del Calvario. Está haciendo un dibujo de Cristo en la cruz, que para ellos sería más fácil saber de lo que está hablando Pablo. Y es lo que está haciendo, les está dando el contenido del Evangelio, el mensaje. Es pero tan claro para los Gálatas, fue tan bien explicado por Pablo a los Gálatas que pueden verlo con sus propios ojos.
Es ahí como tú lo estás viendo en esta pantalla. Tú lo estás viendo a Cristo con tus ojos. Yo te estoy explicando la noticia, pero tú estás viendo a Cristo crucificado. Lo estaban viendo. ¿Cómo es posible? Insensatos. Si lo están viendo con sus ojos al Cristo crucificado. Este es el centro del mensaje de Pablo. Contrario a la ley. Es la muerte de Jesús la que trae salvación al pecador. No hay una escalera de méritos humanos para ir al cielo de escalón en escalón, sino solo la sangre de Cristo, sin agregarle nada más. Es lo que hace que el hombre obtenga esa salvación. Los mismos ojos de los Gálatas, que vieron el mensaje claro de Pablo, habían sido fascinados, hechizados, para ver, para creer otro evangelio, si es que realmente existe otro evangelio. Los Gálatas conocían el evangelio, conocían el mensaje, conocían la verdad, entonces ellos asintieron a esta verdad, ¿verdad? En su momento asintieron, dijeron que sí, esa es la verdad, tomaron la verdad y lo hicieron suyo, lo afirmaron, es más, lo predicaron los Gálatas a través de Turquía, iban predicando a Cristo Jesús. Pero todo esto era mental. Todo esto era mental. Todo era la razón. Todo esto es la razón. Se dejaron engañar con otro evangelio y no hay otro. Porque ese otro evangelio, Pablo dice que es mentira, que es falso. Hermano, Satanás conoce la noticia. Él sabe, es el mejor teólogo que nosotros. Él sabe la noticia. Él asiente. Él dice, sí, esto es verdad. ¿Verdad? Pero le faltó algo a Satanás. ¿Qué le faltó? Creer y confiar en Cristo, ¿verdad? Algo que no podía, porque Dios no le ha dado el don de creer. ¿Qué has creído tú? Las buenas noticias que se te ha dado, que has afirmado con un rotundo sí creo, ¿ha bajado a tu corazón? ¿Ha bajado de tu mente a tu corazón? ¿Ha bajado a tus pies para caminar en el Evangelio? Y eso me lleva a la experiencia de la recepción del Espíritu Santo en los Gálatas. En el versículo 2, esto es lo que quiero saber de vosotros. Pablo, otra pregunta más. Esto es lo que quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Una pregunta que perdura en el tiempo. Perdura en el tiempo. Se repite como si fuera un eco a través de la historia. Amados hermanos de la Iglesia Bautista Reformada de Murcia, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Cómo fueron salvos ustedes? ¿Se salvaron por sus propios méritos o fue por oír con fe el mensaje de Cristo? Es interesante porque Pablo sabe todo sobre los Gálatas, sabe toda su vida de ellos, a pesar que está escribiéndoles lejos de ellos, está escribiéndole por medio de cartas. Él sabe lo que está pasando en Galacia, en la iglesia de Gálatas. Él conoce sus problemas, él conoce sus luchas, él lo sabe todo, Pablo. Él sabe lo que ellos saben sobre el Evangelio, porque Él fue el que les compartió el Evangelio. Él fue el que plantó la iglesia en Galacia, Él compartió, fue ahí a Galacia y compartió la buena noticia de salvación, los cuales ellos lo recibieron y lo afirmaron con gozo, lo recibieron y lo afirmaron con gozo. Si es verdad que Pablo quiere que los Gálatas reaccionen, se den vuelta en el camino, que han tomado, ¿verdad? Para eso ha lanzado estas preguntas que son retóricas. Dejen de ser necios y puedan utilizar la gran bendición que Dios les ha dado en el uso de la razón, una razón transformada, una razón regenerada, que conoce la verdad. Pablo acaba de afirmarle a ellos que fue mostrado ante sus ojos al Cristo crucificado. Yo se los prediqué, está diciendo él, y lanza una pregunta retórica. ¿Fue por obras de la ley que recibieron el Espíritu o oír con fe? En otras palabras sería, ¿es que tuvieron que hacer algo? ¿Verdad? Un poco más moderno. ¿Es que tuvieron que hacer algo? ¿O fue solamente un asunto de recibir? Solamente recibiste y ya está. No, también es confiar.
de tomar lo que Dios te está dando. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, solo por la palabra de Dios, la noticia, la buena noticia, el evangelio. Ahora bien, hay dos actos que destacar. Primero, dice, recibisteis, ¿te das cuenta? Recibisteis y Espíritu Santo, dos palabras que está utilizando. ¿Te das cuenta que la pregunta viene con una lógica? Vosotros no hicieron nada. Esa es la lógica en la pregunta, para que los gálatas razonen. Vosotros recibisteis, no hicieron nada, les fue dado. A ustedes les fue dado, lo que fue dado lo recibieron. Así que Dios os ha dado, el Padre os ha dado. ¿Y qué os ha dado? Su promesa, su promesa. Dios ha cumplido su promesa. Dios hizo un nuevo pacto de gracia que no es por la ley, sino por promesa. Cuando estudiemos los pactos lo veremos, que la ley, ¿verdad? El pacto viene por ley y por promesa. Está la ley mosaica, ¿verdad? Y todas las leyes que ha dado, pero Jesús viene a ser un nuevo testador, un nuevo pacto de gracia, ¿verdad? Un nuevo pacto de redención y de gracia. Y esta es la promesa que fue dada. En vosotros se ha cumplido esa promesa, se ha dado esa promesa, les ha dado al Hijo y al Espíritu Santo. Y esto lo recibieron sin hacer nada. Nada les está diciendo. Recibisteis, no hicieron nada. Recibieron al Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo es un don, es un regalo de Dios por gracia. Un regalo completamente gratis. Y es el cumplimiento de la palabra de Dios hecha en su nuevo pacto. Una promesa. Y no solo es eso. No hicieron nada para recibirlo. Es el Espíritu Santo que vino y los tomó y los selló como si fueran las arras, como si fueran sus arras. Efesios 1, 13, 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, oído, ¿verdad? Y recibido, y habiendo creído, se están dando cuenta los tres elementos en este texto. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Habiendo creído, la fiducia, ¿verdad? El tercer elemento de la justificación salvífica. Hermanos, ¿tuvieron ustedes que hacer algo? ¿O solamente fue un asunto de recibir, de confiar, de tomar lo que Dios te estaba dando? ¿Hiciste algo o solamente tomaste lo que Dios te ha dado? No, no tuvieron que hacer nada, ni tú tuviste que hacer nada. Solo fueron hallados en gracia, fueron hallados en misericordia, fueron bienaventurados delante de Dios. Y se cumplió en ellos la promesa que Dios había prometido. Amigos que nos estás visitando, puede que tú te estés preguntando, ¿qué debo hacer yo para recibir al Espíritu Santo? ¿Qué debo hacer yo para recibir al Espíritu Santo? Ese mismo Espíritu Santo que recibieron los Gálatas y que vosotros estáis aquí reunidos y han recibido, primero no tienes que hacer nada. No puedes hacer nada para recibir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo hará su obra en ti cuando Él quiera. Y segundo, sí tienes que hacer. No tienes que hacer nada, pero sí tienes que hacer. Sí tienes que hacer algo. Pero no aquí, sino en tu interior. Debes venir en arrepentimiento. Debes venir en arrepentimiento de tus pecados. Debes venir con la necesidad de tu Salvador y creer que Dios es el único Señor y Salvador de tu vida, Jesucristo. Hermano, haz esto, arrodíllate y órale al Señor en la privacidad de tu habitación. No salgas aquí adelante. No, eso sería hipocresía, sería compromiso. No, donde tú estás o en tu habitación y pídele al Señor, dame ese regalo. Yo lo deseo, lo quiero tomar, pero acércate con fe y arrepentimiento al Señor. Y esto me lleva a la tercera pregunta, al tercer argumento. No seas hipócrita. Y es ahí donde vemos en Gálatas 3, del versículo 3, una afirmación. ¿Tan necios sois? En forma de pregunta retórica.
tan necios sois, que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tan necios sois. ¿Cómo sería en murciano? ¿Cómo sería en murciano? ¡Hacho, tío! ¿No? ¡Hacho, tío! O el ¿qué pasa, bobo? Eso es lo que está diciendo Pablo. Tan necios sois, ¿qué pasa? Por favor, entenderlo, está diciendo. ¿Qué les pasa? ¿Acaso no lo están viendo? ¿No se están dando cuenta? Sois unos hipócritas, les está diciendo. Habiendo comenzado por el Espíritu, vamos a ver, habiendo comenzado, no está diciendo que recibisteis el Espíritu Santo, ahora dices que comenzamos por el Espíritu, decídete, Pablo. ¿Lo recibimos o comenzamos nosotros? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Si os dais cuenta, aquí cambia el texto, ¿verdad? Y dice, ya no es recibisteis, que es una acción completamente de Dios, del Espíritu Santo. Ahora dice, comenzando. ¿Qué está pasando? Ya han recibido los Gálatas al Espíritu Santo. Está hablando a personas regeneradas, que sí, que están escuchando otro evangelio, pero son cristianos, ¿verdad? Son personas que han nacido de nuevo los Gálatas, son cristianos, que están oyendo otras cosas, ¿verdad? Y Pablo le está diciendo, ustedes recibisteis, pero ya han comenzado, ya han comenzado. Así que ya han recibido el Espíritu Santo y han empezado una vida cristiana junta en una santificación progresiva. ¿Te das cuenta? El comenzar es la santificación. Ustedes recibieron el Espíritu Santo y ahora han comenzado a vivir con el Espíritu Santo una vida de santificación, ¿verdad? Que es toda la carrera, toda la vida. Han comenzado esta carrera juntos con el Espíritu Santo, vuestra mejor guía en tu vida, y van a acabar o van a terminar con las obras de la carne. Si habéis empezado con el Espíritu Santo, con la fe, y los está guiando en el Espíritu Santo, van a acabar por las obras de la carne. Eso es imposible, les está diciendo. Eso es imposible. Eso jamás va a suceder. No vivan como hipócritas, porque eso no puede suceder. Porque a pesar que la obra y el camino cristiano van juntos de la mano con el hombre y Dios, ¿verdad? La vida de santificación va de la mano junto con entre el hombre y Dios. En primer lugar, todo depende de Dios. Hasta esta santificación depende de Dios. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó, ¿verdad? Es lo que Pablo primero estaba diciendo, lo que recibisteis y comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, que regrese, ¿verdad? A pesar de que te lo dio y comenzaste, no comenzaste solos, es Cristo, es Dios que te ha dado eso, ¿verdad? El que comenzó en ustedes la buena obra, progresivamente lo irá perfeccionando. Amados hermanos de Gálatas, les está diciendo. Y yo digo, amados hermanos de la Iglesia Bautista Reformada de Murcia, la vida cristiana es una carrera de altibajos, es una montaña rusa, donde corremos todos de la mano de Dios y debemos respetarlo. Pero vamos de la mano de Dios y Él es quien nos guía en esta carrera. Y Él es quien va a terminar esta carrera junto con nosotros de la mano. Él la va a ir perfeccionando cada día hasta llegar a la meta junto con el Espíritu Santo. Tenlo por seguro, vas a llegar a la meta de la mano del Espíritu Santo. Es imposible terminar esta carrera por las obras de la carne. Sí, están hipócritamente viviendo una doble vida, con un pie en la iglesia y otra en el mundo, y sus placeres, abandónalo, abandónalo. Apártate del mundo porque es imposible que llegues a la meta con esa clase de vida. Es imposible, no vas a llegar. En otras palabras, por esas obras carnales no vas a llegar a la meta. No eres cristiano, está diciendo Pablo. No creas que porque vas a llegar con un pie en un lado y otro pie no vas a llegar. No eres cristiano. Realmente nunca naciste de nuevo. Eres un hipócrita. Nunca vas a llegar con las obras de tu carne,
sino de la mano del Espíritu Santo. Arrepiéntete, arrepiéntete. Llegado a este punto, los Gálatas ya deberían estar arrepentidos. Los Gálatas ya deberían haber reaccionado y estar arrepentidos por su conducta de no vivir un evangelio como lo demanda el evangelio, que no debían escuchar a los judaizantes que eran engañadores, ¿verdad? Y que retorcían la verdad. En esa experiencia me lleva al cuarto punto que dice, ¿todo lo vivido es acaso en vano? ¿Es acaso en vano todo lo que han experimentado? ¿Todo lo que han vivido hasta ahora? Gálatas 3:4 dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Primera de Tesalonicenses 2:14 dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, que habéis padecido. Dice, habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, ¿verdad? No solamente los Gálatas, estaban padeciendo todo el mundo, persecución, muerte. En Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales de Cristo. ¿Cuál es la experiencia que estaban viviendo los Gálatas? Persecución y bendiciones. Aflicción, gozo con el Señor. ¿Qué estaban experimentando los Gálatas? Esas dos cosas. Persecución y bendiciones del Señor Jesucristo. Todo lo que habéis experimentado, persecución y bendiciones, ¿va a ser en vano? ¿Va a ser en vano? Todo lo que habéis padecido, y en otras versiones, en vez de decir padecido, dice pasado tantas experiencias. Y esta traducción me gusta más. Es porque ellos puse dos versículos, lo que puse estos dos versículos, padecer persecución y experimentar bendiciones en el Señor. Sabemos por experiencia que la vida cristiana no es un cuento de príncipes y de princesas y de princesos, como algunas iglesias nos las quieren pintar, ¿verdad? Nos las quieren pintar como estos cuadros proféticos que pintan en sus iglesias. Sabemos que esta vida es fluctuante y con altibajos. No eres un campeón. No, vas guiado por el Espíritu Santo y vas a tener altibajos. Unos días nos encontramos luchando desesperadamente en las aflicciones que nos sobrepasan, que nos agotan nuestras fuerzas, que agotan nuestra mente, que agotan nuestro espíritu. Y ahí es donde debemos abrazar a Dios con más fuerza en medio de esta persecución, en medio de estas aflicciones. No pensemos en abandonar a Dios y darle la espalda, no, va a ser peor. Es ese momento donde debemos agarrarnos y aferrarnos a Dios, a Cristo Jesús, a la cruz. Hermanos, la vida cristiana no es fácil. Pablo fue apedreado y creyeron que estaba muerto. Esteban fue apedreado y él sí murió, pero fue recibido por Cristo en las alturas. Los primeros cristianos fueron martirizados, bebés, niños, jóvenes, adultos, ancianos, sin importar el sexo, sin importar la clase social, quien seas tú. Si eras un ministro del Señor, si eras reconocido o no, terminaba siendo crucificado o como antorcha para dar luz a las calles, empalados, o en la boca de un león para satisfacer el hambre del león y el hambre de sangre de los que veían estos espectáculos en público. Pero Pablo se está refiriendo directamente a estas aflicciones de persecución. Y yo creo que él va más allá que estas persecuciones. Él está explicando, han vivido estas cosas, pero Pablo está yendo más allá y está hablando de las experiencias espirituales que han recibido, como lo estudiamos en Efesios, ¿verdad? Que no debemos ser cristianos pobres, ¿verdad? Que conocemos tantas riquezas espirituales y no las conocemos porque no leemos la Biblia, no la estudiamos. No seamos tontos, ¿verdad? Conocemos todos estos dones. Has recibido estos dones, has recibido talentos. Ahora debes participar con gozo de estos talentos. Y si tú has recibido dones y talentos, como dice por ejemplo en Gálatas 5:22 al 23, más el fruto del Espíritu que es amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas tales cosas no hay ley. ¿Pero qué es esto? Bendiciones internas. Pero también hay bendiciones externas. Efesios 4, 11 al 12. Y él mismo constituyó que apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Estos son ministerios externos, donde tú tienes que utilizar estas capacidades a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Bendiciones espirituales y persecuciones. 1 Corintios 12, 11. ¿Quién me lo puede leer? Del 1 al 13. ¿Lo tienes ahí? 1 Corintios 12, del 1 al 13. No sé quién sea. Quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevando como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro en hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber un mismo espíritu. Y la pregunta de Pablo es, ¿acaso han pasado tantas experiencias en vano? Imagínate toda esa lista. ¿Qué les faltó de esta lista a los Gálatas? Discernimiento de espíritu. Discernimiento de espíritus. ¿Acaso la Biblia no dice, cuidaos que vendrán espíritus engañadores? Les faltó discernir a estos mentirosos hipócritas. Discernir estos espíritus engañadores que se habían metido, infiltrado como espías, dice Pablo, ¿verdad? Amados y queridos hermanos de Gálatas y de la Iglesia Bautista Reformada de Murcia, ¿acaso han pasado por tantas experiencias porque lo están pasando ustedes con sus dones y sus talentos? No puede ser que no les haya servido para nada, está diciendo Pablo. ¿Todo esto ha sido para nada? En pregunta, ¿eh? ¿Para nada? Y esto me lleva a la quinta. Maravillas entre vosotros. Gálatas 3:5, para terminar. Aquel pues que os suministra el Espíritu, regresamos otra vez, primero recibisteis, ¿verdad? Vivís con el Espíritu y ahora dice suministra el Espíritu. ¿Y qué? Hace maravillas entre vosotros. Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Todo lo que hace Dios, ¿por qué lo hace? ¿De qué forma lo hace? Pablo termina este primer argumento retomando el versículo 2 del capítulo 2 que dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? En el versículo 2, ¿verdad? Ya hemos pasado el 2, el 3, el 4, hemos llegado al 5, vuelve a retomar el versículo 2. Esto es lo que quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquel que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Está juntando ahora los dos versos. Hechos de los Apóstoles 1:4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la promesa del Espíritu Santo, la cual les dijo, y oísteis de mí. El Padre quien suministra el Espíritu Santo, y somos nosotros quienes lo recibimos por gracia. Es un regalo. Ahora bien, el Espíritu Santo obra maravillas entre vosotros, les está diciendo. La palabra maravilla es dunamis. Y aquí quiero tener un cuidado.
que significa poder, fuerza, pero también significa capacidad y habilidad. Entiendo que si vienes de una denominación diferente, con una teología y una doctrina diferente, donde enfatizan la palabra dunamis para hacer referencia a una carga de batería y te energizan con esa batería y sales vivificado con esa energía, es lo que te enseñan, ¿verdad? Tú eres un receptor de esa energía, de ese dunamis. Usan el vaso para rebalsar el agua y todas esas formas, ¿verdad? Como si tú fueras el receptor y el Espíritu Santo viene y ahora eres tú empoderado para hacer grandes milagros. No, es el Espíritu Santo el que hace esos milagros, ¿verdad? Tú eres utilizado como un recipiente. ¿Qué pasó con Cristo? Fue guiado y llevado por el Espíritu Santo y todo lo que obró Cristo Jesús fue por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? O nos hacen creer que somos saiyajines, ¿verdad? Que ya eres recibes el dunamis, el Espíritu Santo y eres un poderoso así. No, también tiene otro significado. Ahora bien, este poder no es tuyo. Es verdad que el Espíritu Santo te energiza, te da nueva vida, te regenera, te transforma, pero no te llena de un poder, una aura, ¿verdad? Así que ahora bien, este poder no es tuyo, no es innato, no nace en ti, es el Espíritu Santo que viene y habita en mí por cumplimiento de la promesa, sino que proviene de lo alto. Tú eres guiado y ayudado por el Espíritu Santo con su dunamis, con su poder, con su fuerza de Él, no el tuyo. El Espíritu Santo es quien obra estos milagros entre vosotros. Te das cuenta que no está dándote a ti el lugar central. No, es el Espíritu Santo que obra milagros entre vosotros. Y tiene el significado de milagros porque lo hizo el Espíritu Santo. Y lo hizo en medio de los Gálatas, como lo testifica en Hechos de los Apóstoles 14:3. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. Los apóstoles, ¿verdad? Señales y prodigios, el Espíritu Santo obrando milagros por todo el mundo conocido en ese tiempo, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y estas manifestaciones del Espíritu Santo es diferente de los frutos internos que son evidentes en un cristiano. Eran milagros externos que estaban pasando. Es diferente a ese milagro interno que sucede en nuestras vidas, cuando te dejas controlar por el Espíritu Santo. Amado hermano, el mayor milagro que ha pasado en tu vida y que ha podido pasar todo esto por el Espíritu Santo eres tú. Tú eres el mayor milagro entre vosotros. Entre vosotros. Tú eres el mayor milagro que el Espíritu Santo ha podido hacer gracias a la obra de Cristo Jesús en la cruz. ¿Qué más milagros puedes ver que eres tú? Que has sido llevado a los pies de Cristo, has sido transformado, regenerado y nueva vida. Tú eres el mayor milagro. Vosotros sois los mayores milagros. De todos los milagros que los Gálatas podían ver y que ustedes pueden ver en la iglesia. Sobre los Gálatas habían sido derramados las dos clases de bendiciones. Sí, y fueron derramadas abundantemente, pero se les había impartido esas bendiciones como resultado de su obediencia a la ley o por haber creído en el Señor Jesucristo, tal como lo presenta el Evangelio. ¿Por qué fue derramada esas bendiciones? ¿Por fe, porque creyeron en fe o porque hicieron algo con su fuerza para poder hacerlo con sus obras? Y si fue a causa de lo último, que es la fe, como sabemos que es cierto, ¿por qué entonces Gálatas se están portando? ¿Por qué se están apartando de la fe hacia las obras? De la fuente de las cisternas rota, ¿verdad? Que no retienen agua. De la fe que es en Cristo, de la fuente de Cristo, que es el agua viva, ¿verdad? A fuentes rotas, que son las obras. Oh, Gálatas insensatos, y también hombres modernos como nosotros, igual de insensatos, que dudamos. Amados hermanos, nosotros como hombres modernos vivimos nuestras propias experiencias personales, cada uno de vosotros. También vivimos nuestras diferencias en la congregación y no somos muy diferentes ni muy lejanos a lo que vivieron los Gálatas. Debemos aprender
de los errores de los Gálatas. Debemos aprender de ellos. Debemos aprender de los corintios, de los tesalonicenses, de los de Tesalónica, porque están presentes hoy en día los mismos problemas. Hermanos, el enemigo es el mismo. El enemigo es el mismo. Tu naturaleza, escúchame, tu naturaleza pecaminosa, con sus deseos pecaminosos, es el mismo desde Adán hasta el día de hoy. Toda la humanidad. El Espíritu Santo es el mismo ayer y es el mismo hoy, obrando milagros internos y externos. Son los mismos de hoy en día. No te dejes engañar por otro evangelio. Hermano mío, escucha bien. Lo tienes en tu mano. Dios te ha dado los medios de gracia. Sí, los medios de gracia, úsalas, practícalas. El estudio de la palabra, la lectura de la palabra, las devocionales de la palabra, la predicación en tu iglesia local, la predicación de los pastores, tu predicación del evangelio, el reunirte con tus hermanos en la iglesia cada domingo, cada día de oración, cada día de estudio, las futuras reuniones de varones que vayamos a hacer, las futuras reuniones de damas que vayan a hacer, las futuras reuniones de jóvenes, de niños, el practicar la Santa Cena como lo haremos hoy mismo, de practicar las ordenanzas del bautismo en agua, el alegrarnos todos porque un hermano hace su profesión pública. Hermanos, la oración congregacional, la oración privada acercándote a Dios, hablando con las personas personalmente. Ya no hay ese velo que te separaba de Dios. El gran sumo sacerdote que es Cristo rasgó y quitó el velo que te separaba del Padre. Ahora acércate a Él con toda confianza, conversa con Él, dale alabanza, abriendo tu corazón, alzando tu voz junto a tus hermanos para dar gloria a Dios. Usa la oración, usa la alabanza, que es un medio de gracia, para alabar al Señor con tu corazón y dando gracias al Señor. La alabanza es un medio de predicar la palabra. Hemos tenido 3 canciones de la IBI que hablaban de Cristo y solo Cristo. Son medios de gracia. Amados hermanos, si has empezado por el Espíritu, no termines por la carne. Por favor, no caigas en la mentira que cayeron los Gálatas. Dios te ha traído con lazos de amor hacia Él. No por lo que tú hayas hecho o fueras a hacer, sino por lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Y es lo que el Espíritu Santo sigue haciendo a lo largo de tu carrera cristiana, en tu vida interna y en tu vida externa. Llegues y llegarás a la meta que el Señor pueda decir de ti. Cuando llegues a esa meta con el Espíritu Santo, pueda decir de ti en Mateo 25:3, su Señor le dijo, bien, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré, entra al gozo, en el gozo de tu Señor. A Dios sea la gloria, que Cristo regrese pronto. Ven, Señor, amén. Vamos a orar, hermanos.